Hola chicos, espero que estén bien. En este video vamos a repasar la unidad 8 que se trata acerca de las finanzas y la economía. Esto está tomado del libro Español para hablantes de herencia de Margarita Casas. Aquí está un listado de los temas que cubrimos en esta unidad. Yo les sugiero que abran esos documentos. Si tienen sus copias que tienen las contestaciones mejor, si quieren reunirse con compañeros para estudiar juntos, eso es una excelente idea. Vamos pues al primer documento que era la lectura inicial, Protege tu patrimonio y construye tu futuro, muy informativa acerca de guardar para nuestra vejez, ahorrar y todo eso. Y lo que deben recordar de aquí es lo que son los afores, fue algo nuevo que aprendimos y que se conocen como afores a las entidades financieras que administran los recursos para la jubilación. Luego pasamos al vocabulario de la unidad. Repasen todas esas palabras, sepan escribirlas, sepan los significados en las tablas, sepan, como he dicho en la unidad anterior, cómo cambiar de una forma a otra. Quiero decir, de verbo a sustantivo a adjetivo. El verbo pagar es la acción de pagar, de dar dinero por algo. El sustantivo, el pago del carro, el pago de la casa. O adjetivo, el carro está pagado o la cuenta ha sido pagada, etc. Otro ejemplo, el verbo ahorrar sería el ahorro como sustantivo. Y como adjetivo o participio sería ahorrado o ahorrada, si estamos usándolo con referencia a un sustantivo que sea femenino. Luego pasamos a el verbo tener y los calcos. El verbo tener, to have in English, es un verbo que en inglés se usa mucho y en español, si no tenemos cuidado, lo usamos mal por la tendencia de estar pensando de inglés para español y de español a inglés. Así que en español muchas veces hay otro verbo que se debería usar en lugar del verbo tener. Aquí hay un ejemplo clásico. I went to a restaurant and I had a hamburger for lunch. Decir fui a un restaurante y yo tuve una hamburguesa para el almuerzo sería incorrecto. Okay, no deberíamos decir yo tuve una hamburguesa para el almuerzo. Podríamos decir yo comí una hamburguesa para el almuerzo, o yo pedí una hamburguesa para el almuerzo, yo ordené una hamburguesa para el almuerzo. Todo eso la autora lo explica a continuación. También tenemos que tener en cuenta las traducciones. Como ya les dije, muchas veces usamos el verbo tener y no es el que se aplica en español. Por ejemplo, creo que tuvo un ataque de nervios. Está pensado y dicho con palabras en español, pero con pensamiento inglés. Lo correcto en español sería, creo que le dio un ataque de nervios. Okay. Y así por el estilo las demás traducciones que ya hemos hecho en clase. Si tienen duda, pueden hacer la práctica y mandármela y yo se las clarifico. Pero la mayoría de ustedes ya lo hizo y lo entregó. ¿Okay? Lo próximo que hicimos en la unidad 8 fue hablar de los mandatos cuando le pedimos a alguien que haga algo. Y eso es algo que deben recordar. Usamos el tono imperativo, que es otro nombre para mandatos, para pedirle a alguien que haga algo, ordenar o pedir, se usa un modo imperativo. También se usa para dar consejos o invitaciones. La autora nos ofrece, eso está tomado del libro Español para hablantes de herencia de Margarita Casas, la autora nos ofrece una tabla que está muy útil, donde vemos cómo es la forma, en el caso de un verbo aere,
como bailar. Si te estoy hablando a ti y te hablo como tú, te diría baila. O a usted le diría baile. Si es a un grupo y quiero que bailemos, diríamos bailemos, o, ¿verdad? Uno más que yo. Si es ustedes bailen y vosotros en España bailáis. Bailáis sería indicativo, el tono de mandato sería bailad, con D al final. Y así sucesivamente, miren esa tabla, repasen esa tabla y sepan cuál es el tono de mandato, cuál es la terminación para cada mandato. Repasen todo esto. Y sepan una práctica que está aquí. ¿Okay? Por ejemplo, el verbo firmar. Si le voy a pedir a alguien que firme, le diría, y a esa persona le hablo como tú, le diría firma. Si no quiero que firme, le diría no firmes. Y si es alguien a quien le hablo como usted, le diría firme o no firme. ¿Ok? Entonces sepan cómo hacer esas cosas. Para pagar, le diría paga. O si es un mandato negativo, diría no pagues. O si es un mandato a alguien a quien le hablo como a usted, le diría pague o no pague. Y finalmente, con un verbo que termine en IR, si es alguien a quien le hablo como tú, diría pide. Si es un mandato negativo, diría no pidas. Y si es un mandato usted, diría pida. Y si es un mandato usted, pero negativo, diría no pida. Entonces sepan cómo conjugar esos verbos a modo de mandato. Y cómo decir ciertas cosas, ¿verdad? En español, perdón. Algo como listen to your teacher and pay attention. En español diríamos, ¿verdad? Esto es un mandato a un grupo. Entonces diríamos, escuchen a su maestra y presten atención. ¿Ok? Atención, lleva acento en la O. ¿Okay? Entonces, sepan eso. Y eso es todo por los mandatos que pueden esperar en el examen. Lo próximo que vimos fue el artículo neutro lo. En general, el artículo neutro lo se usa para usar un adjetivo como si fuera un sustantivo. Eso lo tienen que recordar. Como se trata de un sustantivo abstracto, no tiene género ni número, no es ni femenino ni masculino o plural. Es posible usar el artículo neutro también con adverbios, preposiciones y con el pronombre relativo que, como se verá más adelante, y aquí la autora nos da un par de ejemplos. Por ejemplo, es difícil aprender español, es difícil aprender español. Entonces, usando el artículo neutro lo, diríamos lo difícil de aprender español es la ortografía. Entonces, lo difícil de aprender español es esa idea de las cosas que hacen difíciles el aprendizaje del español. Debemos disfrutar lo bueno de la vida. Lo bueno de la vida es el nombre de las cosas que hacen la vida buena. Por favor, ven lo antes posible. Lo bueno de este año fue que hice todo lo que quería. Entonces, si observas con atención, el último ejemplo, se usa el artículo neutro 2 veces.
La segunda vez se usa que. Lo bueno de este año fue que hice todo lo que quería. Que se usa y es porque aquí tenemos un verbo. La segunda vez se usa que para hacer referencia a una idea completa que incluye un verbo. Todo lo que quería. Y que eso representa una lista de ideas de las cosas que quería realizar. Cuando se usa lo que es porque a continuación se usará un verbo, no un adjetivo. Entonces se van a traducir ciertas ideas, piensen, ¿verdad? Repasen. Por ejemplo, the best thing about my new job is that I only go from Thursday to Friday. Para traducir eso, diríamos, lo mejor de mi nuevo trabajo es que solo voy de jueves a viernes. Bueno, eso es solamente 2 días, ¿no? Está fenomenal. Lo mejor de mi nuevo trabajo es que solo voy de jueves a viernes. Otro ejemplo, what bothers me about this city is the traffic. What bothers me. Lo que me molesta de esta ciudad es el tráfico. Tráfico lleva acento en la A y por eso está la palabra subrayada en azul. Entonces sepan esas cosas. Esa práctica la completamos en la clase. Búsquenla y miren sus respuestas y mándenme un correo electrónico si tienen cualquier pregunta al respecto. De lo próximo que hablamos fue del presente perfecto. Vamos directo al uso. El presente perfecto se usa para hablar de eventos que todavía pueden modificarse, que ya pasaron, pero todavía están cambiando. Puede haber cierto cambio al respecto. Si no es posible una modificación, se usa el pretérito. Cuando es algo que terminó y punto, usamos el pretérito. Entonces, es un tiempo que se usa más frecuentemente en España que en Hispanoamérica. Ejemplos, esta semana he tenido 3 exámenes, representando la idea de que la semana aún no termina o expresando la idea de que la semana no termina aún. Esta semana tuve 3 exámenes. La semana ya terminó, ¿verdad? Eso haría más sentido si fuera viernes, ¿verdad? O si ya pasó. Estamos hablando de una semana que ya pasó. El tercer ejemplo, nunca he viajado a Europa. Quiere decir que no he ido todavía, pero todavía estoy vivo, todavía podría ir. Así dijera, nunca fui a Europa, hay cierta finalidad como que ya no hay oportunidad de ir a Europa. ¿Cómo se forma el presente perfecto? Pues el presente perfecto se forma con 2 verbos. Una forma del verbo haber, que aquí vemos as, hemos, habéis, han. Y luego un segundo verbo al que le aplicamos el participio, ido. Entonces aquí también, para darles un ejemplo de un verbo haer, lo mismo, una forma del verbo haber, as, hemos, habéis, han, y luego el participio bailado, que se queda igual. Hay algunos que tienen participios irregulares, como decir dicho, poner puesto, escribir escrito, resolver, debe ser resuelto, con una sola L, hacer, hecho. Entonces deben recordar esas cosas. Y todas, bueno. Completa las ideas. Conjuga el verbo en paréntesis en el presente perfecto para completar las oraciones.
no, y tengo el verbo hacer yo, mi declaración de impuesto. Entonces yo diría, no he hecho, ¿verdad? Porque necesito una forma de haber hecho mi declaración de impuestos. Y saltando a la número 4, mi novia nunca escribir un currículum vitae. Entonces, para usar el presente perfecto, necesito mi novia nunca ha escrito, ojo que escribir tiene un participio irregular, un currículum vitae. ¿Okay? Entonces, eso es lo que deben recordar acerca del presente perfecto. También hablamos de los pueblos mágicos de México. Y completamos una actividad muy linda donde ustedes buscaron un pueblo de otro país que no fuera México que cualificara, ¿verdad? Para pueblo mágico de México, ¿verdad? Sí, hipotéticamente hablando. Y entonces aquí dice lo que lo hace, el tipo de pueblo que cualifica para el reconocimiento, el título de pueblo mágico. Un pueblo mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin, magia que te emanan en cada una de sus manifestaciones socioculturales y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. ¿Okay? Entonces deben recordar eso. También hablamos de, moviéndonos para el próximo tema, de los días feriados de Hispanoamérica. Deben por lo menos recordar lo que vemos aquí, unas fechas que son bastante generales a través de todo Hispanoamérica. Sepan, ¿verdad? Esas fechas de esos días feriados. El próximo tema que cubrimos fue de homófonos. Homófonos son palabras que suenan igual, se pronuncian igual, pero que tienen significados diferentes. En conversación, usualmente no hay problema, sabemos lo que significa en la conversación. El problema que tenemos muchas veces es cuando vamos a escribir. Entonces no sabemos cómo es que se escribe lo que queremos decir y hay que tener cuidado porque podemos decir lo que no era. Entonces repasen todo eso y sepan que, por ejemplo, si hay una oración como voy a cocer unas papas para hacer puré, ojo que cocer con C y coser con S son dos cosas diferentes. Coser con S es coser con una tela, hacer un vestido, hacer un pantalón. Coser con C se refiere o se deriva del verbo cocinar. Entonces, en este caso, lo que completaría esa oración correctamente sería coser con C. Voy a cocer unas papas. Otras oraciones incompletas. Lo blanco no pude llegar a tiempo a la reunión. ¿Okay? Ciento del número 100 o ciento del verbo sentir. En este caso, pues, la forma correcta sería ciento con S del verbo sentir. Lo siento, no pude llegar a tiempo a la reunión. Entonces repasen esas cositas, repasen todas esas palabras y sépanlas. El próximo tema que cubrimos debe hablarnos del diccionario. No. Estoy aquí en el que no es. Las fórmulas para escribir cartas. ¿Okay? En general es bastante parecido, pero hay ciertas diferencias que hay que recordar. Lo parecido que cuando escribimos cartas siempre debemos ser respetuosos. Recuerden que es algo escrito que va a quedar como evidencia, todo eso. Una de las diferencias es que en inglés cuando
cuando vamos a empezar una carta y decimos Dear Mr. Smith. Ponemos una coma, ¿verdad? Después de Smith. En español, después de distinguido señor o estimado señor o señora, respetable señor o señora, siempre con títulos, siempre con una demostración de respeto, ponemos 2 puntitos, no una coma como en inglés, sino 2 puntitos en español. Esa es una de las diferencias. Y eso es algo que deben recordar. Otro tema que exploramos en esta unidad fue el currículum vitae. El currículum vitae o carta de la vida es un documento que se prepara para uno presentarse si a uno le interesa un trabajo. ¿Okay? Y ese documento, y ustedes tuvieron que hacer uno como proyecto escrito, debe tener unas partes, unas secciones que son esperadas en todo resumen. Por ejemplo, la información personal, ¿verdad? Y pues, como dice aquí, debe incluir el nombre completo oficial de la persona, la dirección, el teléfono, porque, ¿verdad? Si quieres el trabajo a la persona a quien le estás ofreciendo tu disposición para ese trabajo, debe poder contactarte. En ese documento currículum vitae o carta de la vida también debe haber una lista de tu educación y experiencia laboral y casi siempre se pone en el orden de lo más reciente primero y luego lo más lejano o lo que pasó hace ya más tiempo final. Debes también incluir información acerca de los idiomas, especialmente como ustedes hablan más de uno, y cualquier otra habilidad. Y esto debe estar así como estamos viendo en el documento y como vimos en clase, en diferentes secciones. Y finalmente, referencias. Referencias son personas que puedan decir las cosas buenas de ustedes ¿verdad? Para que los consigan el trabajo. No deben ser sus padres o sus familiares, debe ser preferiblemente personas para quien ustedes hayan trabajado o profesores, personas de la comunidad que no sean familia. También hablamos de, esto es lo del currículum vitae. Tuvieron ustedes, como ya dije, que hacer un currículum vitae. Y aquí en el documento que les había mandado, había vínculo para que vieran más ejemplos. Leímos acerca de Carlos Slim, quien en el 2019 ocupaba el 5º puesto entre los hombres más ricos del mundo, según la misma publicación. Y así que es un hombre del mundo de negocios muy ha tenido mucho éxito en el mundo de los negocios, original de México, y eso es lo que deben recordar, ¿verdad? Ahí hay una foto de él, repasen, y eso es lo que deben recordar de ahí. Y de creo que es curiosidades. Curiosidades sobre el dinero también estaba muy interesante. Recuerden que los romanos llegaron a usar sal como moneda, lo que dio origen a la palabra salario. Así que cuando decimos asalariado, es una persona que recibe un salario. Estamos usando una palabra de origen y una idea de origen muy antigua de los tiempos del Imperio Romano. Muy bien, esto es todo lo de la unidad 8. Cualquier pregunta, saben cómo pueden conseguirme. Chao.